Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema de esos que levantan polémica, un tema que está en boca de todos, especialmente en el mundo del entretenimiento turco. Y es que, como vieron en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y cómo el escándalo de Hande Erçel, entre comillas, por supuesto, lo afecta. Sí, señores, prepárense para el chisme, porque hoy toca. Y antes de que empecemos a meternos de lleno en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí subimos contenido fresco sobre tus series favoritas, chismes del espectáculo y mucho más. Así que suscríbanse ya. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Para los que no estén tan familiarizados con este escándalo, les pongo en contexto. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial, ha estado en el centro de la atención mediática recientemente. Y no por un nuevo proyecto cinematográfico, o por una nueva campaña publicitaria, sino por una serie de rumores y especulaciones sobre su vida personal. Específicamente se habla mucho de su situación sentimental y de las personas con las que se le ha relacionado. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin. Para quienes no lo sepan, Kerem y Hande fueron pareja durante un tiempo, y su romance nació precisamente en el set de la exitosa serie Love is in the Air. Su relación fue muy mediática, muy seguida por los fans, y generó mucha ilusión. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño de la pantalla, que se hizo realidad fuera de ella. Pero como suele pasar en este mundo, la historia tuvo su final. Rompieron, y cada uno siguió su camino. Sin embargo, la conexión entre ambos, y sobre todo el cariño que el público les tiene, sigue latente. Y por eso cada movimiento de Hande, cada rumor, cada especulación sobre su vida sentimental, de alguna manera, resuena en la figura de Kerem. ¿Por qué? Pues porque inevitablemente la gente recuerda su pasado juntos, y las comparaciones y especulaciones sobre sus sentimientos no se hacen esperar. Ahora bien, ¿cuál es el meollo del asunto, el escándalo al que nos referimos? Pues en las últimas semanas, Hande ha sido relacionada con varios hombres, y algunos medios han especulado sobre posibles romances. Desde empresarios hasta actores, los nombres que se han mencionado son diversos, y por supuesto, esto ha generado un gran revuelo. Los fans, la prensa, todos están ansiosos por saber quién es el nuevo dueño del corazón de Hande. Y aquí es donde entra la afectación a Kerem Bürsin. Como mencionaba, la gente inevitablemente compara, busca pistas, y se pregunta qué piensa Kerem sobre todo esto. ¿Le afecta? ¿Siente algo de celos? ¿Se alegra por ella? Son preguntas que obviamente no podemos responder con certeza, porque solo Kerem conoce sus verdaderos sentimientos. Pero sí podemos analizar cómo esta situación ha sido percibida por el público, y cómo se ha reflejado en los medios. Por ejemplo, las redes sociales han sido un hervidero de comentarios. Muchos fans nostálgicos de la pareja Kerem-Hande expresan su opinión sobre los nuevos romances de Hande y no faltan los que la comparan con Kerem, ya sea de forma directa o indirecta. Se analizan sus publicaciones, sus fotos, cada detalle que pueda dar una pista sobre su vida personal. Y por supuesto, los medios de comunicación han aprovechado este interés para generar más contenido, publicando noticias, análisis y especulaciones sobre la situación. Hay que decir que Kerem, por su parte, ha mantenido una postura bastante discreta y profesional. No ha hecho declaraciones directas sobre el tema, y se ha enfocado en sus propios proyectos. Ha estado trabajando en nuevas series, ha participado en eventos, y ha mantenido una activa presencia en las redes sociales, pero siempre desde una perspectiva profesional. Esto demuestra, por un lado, su profesionalismo, y por otro, su respeto por Hande y por su propia privacidad. Sin embargo, la discreción no implica que no sea consciente de la situación. Es muy probable que Kerem esté al tanto de los rumores, de los comentarios en redes sociales, y de la atención mediática que rodea a Hande. Y aunque no lo demuestre públicamente, es natural que esto pueda tener algún tipo de efecto en él. ¿Cómo? Pues quizá a través de la reflexión, el recuerdo, o la simple nostalgia por un pasado que fue importante en su vida. Pero también es importante señalar que Kerem ha demostrado ser una persona madura y centrada. Ha aprendido a lidiar con la fama, con la presión mediática, y con la atención de los fans.
Y es muy probable que esté enfocado en su propia felicidad y en sus propios proyectos, sin dejarse afectar en exceso por lo que ocurre en la vida personal de otras personas, por muy importantes que hayan sido en su pasado. En resumen, la situación actual de H. Anderzel y los rumores sobre su vida sentimental, de alguna manera, afectan a Kerem Bürsin, en el sentido de que lo colocan en el centro de la conversación, y lo obligan a lidiar con las especulaciones y con la comparación constante con su pasado. Pero la forma en que Kerem maneje esta situación dependerá de su madurez, de su profesionalismo, y de su capacidad para priorizar su propia felicidad. Es importante recordar que al final del día, ambos son personas adultas, que tienen derecho a su privacidad y a su felicidad. Y que aunque el público tenga un gran interés en sus vidas personales, es fundamental respetar sus decisiones y sus sentimientos. Pero bueno, ¿qué más podemos decir sobre todo esto? Pues que el mundo del entretenimiento es así, señores. Lleno de rumores, especulaciones y mucho morbo. Y que a pesar de todo el público sigue fascinado por estas historias, por las relaciones entre las celebridades y por los dramas que se generan en sus vidas. Y nosotros como espectadores no podemos evitar sentir curiosidad. Así que, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues que Kerem Bürsin sigue siendo un actor muy talentoso, que merece todo el éxito que ha logrado. Que Anderzel sigue siendo una actriz muy querida, que tiene una legión de fans que la apoyan incondicionalmente. Y que a pesar de cualquier rumor o especulación, ambos son personas que merecen ser felices. Y hablando de ser felices, espero que este vídeo les haya entretenido y les haya dado algo en que pensar. Ya saben que me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, y todo lo que se les ocurra. ¿Creen que Kerem se ve afectado por todo esto? ¿Cómo creen que lo maneja? Déjenlo en los comentarios, quiero leerlos. Y antes de que se vayan, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hola de nuevo, familia. Como ya les había prometido, vamos a profundizar un poquito más en este tema candente que está agitando las aguas del entretenimiento turco, la situación sentimental de Anderzel y cómo, inevitablemente, resuena en la figura de Kerem Bürsin. Prepárense porque tenemos más chismecito. Ya establecimos el contexto, ¿verdad? Hande, amada por millones, está en el ojo del huracán mediático. Los rumores sobre sus nuevos amores, las especulaciones sobre su futuro romántico y la constante búsqueda de pistas sobre quién ocupa su corazón son el pan de cada día para los medios y los fans. Y por supuesto cada movimiento, cada foto, cada declaración de Hande es analizada minuciosamente y a menudo comparada con su pasado con Kerem. ¿Pero por qué esta conexión es tan fuerte? ¿Por qué la gente sigue tan interesada en lo que pueda sentir Kerem? La respuesta es simple. Love is in the air dejó una huella imborrable. La química entre Kerem y Hande era palpable, la historia de amor de Eda y Serkan cautivó al mundo, y la posterior relación de los actores fuera de la pantalla solo intensificó esa conexión. Los fans invirtieron emocionalmente en esta pareja, soñaron con su amor y cuando terminaron, sintieron una especie de pérdida. Por eso cada paso que dan por separado es seguido con lupa, buscando señales, interpretando gestos y sobre todo, intentando descifrar qué queda de ese vínculo. Ahora hablemos un poco más de los rumores que rodean a Hande. Como mencioné, los nombres que se han barajado son diversos, desde empresarios influyentes hasta figuras del mundo del espectáculo. Y aunque no hay nada confirmado, la prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, ha publicado fotos, análisis de lenguaje corporal y supuestas fuentes cercanas a la actriz para alimentar la especulación. Esto, por supuesto, genera un torbellino en redes sociales, donde los fans debaten, comentan y sacan sus propias conclusiones. Pero ¿cómo afecta esto a Kerem? Ya hemos dicho que no ha hecho declaraciones directas. Ha mantenido una postura de respeto y profesionalismo. Sin embargo, la sola mención de Hande, la constante comparación con su pasado, y la atención mediática que rodea sus relaciones sentimentales, inevitablemente lo colocan en una posición delicada. Imaginemos por un momento la situación desde la perspectiva de Kerem.
Es un actor exitoso con una carrera en ascenso, enfocado en sus proyectos y en su crecimiento profesional. De pronto se ve involucrado, de manera indirecta, en un torbellino mediático que gira en torno a la vida personal de su expareja. Se especula sobre sus sentimientos, se analizan sus reacciones y se le compara constantemente con otros hombres. ¿Cómo lidiar con eso? La respuesta, como ya mencionamos, es la discreción y el profesionalismo. Kerem ha optado por no alimentar la polémica, por no dar pie a más especulaciones. Se ha mantenido firme en su postura, enfocándose en su trabajo y en su vida personal. Y aunque la tentación de responder a las críticas o a los comentarios malintencionados pueda ser grande, ha sabido mantener la calma y la compostura. Pero, ¿es posible que esta situación no le afecte en absoluto? La verdad, es poco probable. Es humano sentir algo, aunque sea un mínimo de curiosidad, de nostalgia o incluso de incomodidad. Y es válido. La ruptura de una relación importante como la que tuvieron Kerem y Hande deja una huella, un recuerdo, un vínculo que, aunque se transforme, nunca desaparece del todo. Sin embargo, la madurez y la experiencia de Kerem le permiten afrontar esta situación de la mejor manera posible. Ha aprendido a lidiar con la fama, con la presión mediática y con la atención de los fans. Ha construido una coraza que lo protege de las críticas y de las especulaciones. Y sobre todo ha aprendido a priorizar su propia felicidad y su propio bienestar. En este sentido es importante destacar la importancia de la privacidad. Tanto Kerem como Hande tienen derecho a rehacer sus vidas, a ser felices y a disfrutar de su libertad. Y aunque el público sienta curiosidad, es fundamental respetar sus decisiones y sus sentimientos. La presión mediática constante, la intromisión en sus vidas privadas y la búsqueda constante de chismes, pueden ser muy perjudiciales para su salud mental y emocional. Además, es crucial recordar que las redes sociales, aunque son una herramienta de comunicación y de entretenimiento, también pueden ser un caldo de cultivo para la negatividad, el odio y las especulaciones infundadas. Los comentarios malintencionados, las críticas destructivas y las comparaciones constantes pueden generar un ambiente tóxico y perjudicial para las personas involucradas. Por eso es fundamental que los fans y el público en general sean respetuosos, empáticos y conscientes del impacto que sus palabras y sus acciones pueden tener en la vida de las celebridades. Apoyar a los actores, celebrar sus logros profesionales y, sobre todo, respetar su privacidad, es fundamental para construir una relación sana y respetuosa entre el público y las estrellas. En cuanto a Kerem, su actitud es un ejemplo de madurez y de profesionalismo. Ha sabido mantener la calma, enfocarse en su trabajo y respetar la privacidad de su expareja. Y aunque la situación pueda ser incómoda, ha demostrado ser una persona fuerte, centrada y capaz de afrontar cualquier desafío. En resumen, la afectación de Kerem por los rumores sobre Hande es principalmente una consecuencia de la constante comparación con su pasado y de la atención mediática que rodea a la actriz. Sin embargo, su madurez, su profesionalismo y su capacidad para priorizar su propia felicidad le permiten afrontar esta situación de la mejor manera posible. Y como siempre, el mundo del espectáculo nos regala historias fascinantes, llenas de drama, de emoción y sobre todo, de mucha curiosidad. Y nosotros, como espectadores, no podemos evitar sentirnos atraídos por estas historias. Así que para cerrar este capítulo quiero reiterar la importancia de respetar la privacidad de Kerem y de Hande, de apoyar sus carreras profesionales y sobre todo, de desearles lo mejor en sus vidas. Y como siempre me encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que Kerem está afectado por esta situación? ¿Cómo creen que la maneja? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y de Hande? Déjenlo en los comentarios. Y antes de despedirnos no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima.